Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez. Soy natural del municipio de Placetas, antigua provincia de Las Villas, hoy Villa Clara. Nací un 10 de octubre del año 1964. Estuve en prisión política 17 años y 38 días adicionales. Fui encarcelado un jueves 15 de marzo del año 1990 al filo de las 6 de la tarde y fui excarcelado un domingo 22 de abril a las 6 de la mañana del 2007. Yo no tuve la suerte o la dicha de haberme criado en una familia de opositores. Mis padres eran apolíticos, personas de extracción muy humilde, naturales de Placetas. Mi papá se llamaba Rubén Antúnez, mi mamá Alejandra García Pérez, y yo tuve una infancia normal, yo diría incluso hasta feliz, a pesar de las vicisitudes, de las carestías propias de vivir en un sistema totalitario. Tuve un desarrollo estudiantil bastante, creo que destacado. Me destaqué siempre en el tema de la historia, de las letras. Desde pequeño soñé con ser abogado, aspiraba a ser abogado. Creo que fui una persona que tuve siempre un importante concepto de lo que era la amistad y la familia. Y nunca por mi mente pasó la idea de que iba a padecer lo que padecí y de que mi vida iba a tomar el giro que tomó. Yo, como joven negro, nací escuchando esa retórica o esa narrativa de que la revolución fue hecha para los negros, de que los negros solo son personas en el socialismo y que en los Estados Unidos y en el mundo democrático capitalista, como dicen ellos, a los negros les usan los perros. Y lejos estaba de imaginar que años después, esa misma mal llamada revolución, llena de justicia social y demás, me iban a azuzar los perros. Cursé la primaria, cursé la secundaria, cursé el preuniversitario y vi tronchadas mis aspiraciones de estudiar en la universidad. Porque en Cuba hay un estigma, hay un lema, hay un eslogan que dice: la universidad es solo para los revolucionarios. Entonces, con ideas contestatarias, con ideas que cuestionan a un régimen, es muy difícil poder acceder a estudios universitarios. Recuerdo que mi primer problema político, si pudiéramos así decirlo, año 87, Escuela Nacional de Técnicos Medios, Habana, calle 114, esquina 45, Marianao, Cuba, Habana, Cuba. Me encontraba estudiando técnico medio en geofísica. Allí se me ocurrió decir en un horario de almuerzo, delante de un estudiante y profesores, de que un ingeniero de Cuba vivía peor que un barredor de calles en los Estados Unidos. Fue mi primer problema político que tuve. Fui expulsado de esa escuela. Recuerdo que después, años después, encontrándome en la de obrero, allí en la central electronuclear de Juraguá, en Cienfuegos, y después de haber pasado un proceso para la admisión en el Politécnico Nuclear, porque quise hacerme técnico nuclear y después un ingeniero nuclear según el tiempo. Recuerdo que había aprobado todo, aprobé todos y cada uno de los parámetros, los exámenes, todo. Y cuando llegan al CDR, el comité, recuerdo que en mi grupo fui el único que fui y no fui admitido, porque según el director, el oficial, las investigaciones en el CDR habían arrojado que yo era un desafecto al proceso revolucionario. Es decir, yo sin querer, sin darme cuenta, sin pretenderlo, sin hoy vanagloriarme de eso, creo que soy un perseguido político desde mucho antes de yo vincularme a la lucha política. Yo recuerdo, yo practicaba artes marciales y yo recuerdo cómo teníamos que hacerlo de forma clandestina. Yo recuerdo cómo la Sociedad Dinamo Capitán San Luis nos perseguía y nos decía que nosotros, para
poder practicar karate, en aquel karate 2, el estilo Ho Chi Minh en aquella época, tenemos que hacerlo bajo la supervisión de la sociedad Dinamo Capitán San Luis, afiliada al Ministerio del Interior. Y yo siempre me negué a vincularme a ellos. Y creo que de esa manera, y sin yo querer, ya era un perseguido político. Transcurrieron los años, matriculé en el curso de Derecho de la universidad, obviamente. Me pusieron miles de traspiés, nunca pude acceder. En el año 1983, me encontraba yo en la Plaza de la Revolución, en la mal llamada Plaza de la Revolución, 20 aniversario del municipio de Placetas, y habían acaecido los acontecimientos relacionados con la invasión cubana o americana a Granada. Y recuerdo que yo siempre estuve en este sector de la juventud, que siempre teníamos ideas, inquietudes políticas, que nos reuníamos un grupo de, como mismo hacían los hippies y hacían los rockeros, que eran disidencias sin uno imaginar. Y yo recuerdo que allí, en aquella plaza 20 aniversario de Placetas, me atreví a decir que los muertos cubanas, las muertes cubanas ahí en Granada, la responsabilidad ha sido de Fidel Castro. Porque si Fidel Castro había conocido de la inminencia de la agresión, de la invasión, si el Fidel Castro sabía, como él decía, que después se supo que era mentira, que el personal allí era cubano, tenía que haberlo retirado. Y que a Fidel Castro le convino de una forma u otra la invasión y las muertes cubanas para así exacerbar de una forma u otra el sentimiento anti-norteamericano que siempre lo ha usado dentro de Cuba con las nuevas generaciones. Recuerdo que días después fui citado a la Policía Nacional allá en Placetas, me arrestaron, me llevaron a los laboratorios de la policía política allá en la famosa carretera de Camajuaní que quedó, y ahí fui sometido a un interrogatorio. Claro, ahí solo me interrogaron, me ficharon, me hicieron aquella famosa tarjeta verde, y yo creo que aún no fui encarcelado porque todavía yo no me había declarado abiertamente opositor político. Quizás todavía en mi casa encontraron algunos libros de marxismo u otra cosa que realmente ellos todavía no me vincularon como perseguido político. Pero allí, lejos estaba de imaginar yo que comenzaba una etapa de persecución. Cada vez que aparecían carteles antigubernamentales, una quema de caña, cualquier cosa, era citado, me hacían pruebas de escritura, me hacían pruebas de valores y demás. Pasó el tiempo, era expulsado de los centros de trabajo. Un 15 de marzo, era un jueves 15 de marzo del año 1990, me encontraba yo en la plaza 20 aniversario, en esa misma plaza. Y vuelvo a repetir, yo andaba con un grupo de jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que sí me estábamos hablando de la perestroika, de la glasnost, de los cambios que estaban teniendo lugar en Europa del Este y Central. Y algo me dijo, algo tocó la puerta de mi corazón, algo tocó la puerta de mi conciencia. Como diciéndome, Antúnez, ya, es hora ya. Es hora ya de quitarse la máscara, es hora ya de abrazar la verdad, es hora ya de declararte abiertamente opositor político. Y yo recuerdo, miro atrás y recuerdo cuando yo caminaba para aquella tribuna, estaba hablando Raúl Castro, déjame primeramente, en el llamamiento al cuarto Congreso del Partido en la ciudad de Santiago de Cuba, repito, 15 de marzo del año 1990. Estaba Raúl Castro hablando. Recordemos que en aquellos tiempos, cuando hablaba el dictador, ponían todo en cadenas y si en un lugar estaban vendiendo bebidas alcohólicas o había una actividad festiva, detenían todo, y hasta que no terminara de hablar el dictador, no se comenzaban las actividades festivas. Y así lo hicieron allí. Pues yo recuerdo aquel día, aquello cambió mi vida. Y ahora lo recuerdo como si estuviese haciéndolo en cámara lenta. Yo andaba vestido con una camisa blanca, el pantalón no recuerdo. Y siempre digo la camisa blanca porque aquella camisa llegó tinta en sangre a la unidad de policía.
me acerqué a la tribuna y comencé allí a corear consignas. El comunismo es un error, el comunismo es una utopía. Los cubanos necesitamos cambios y reformas como la que tienen lugar allí en Europa del Este y Central. Hace falta liberar a las personas que en nuestros países están presas por expresar libremente su opinión. Yo no sé cuántas cosas dije, cuántas cosas quise decir. Aquello parecía más bien una película. Recuerdo que hubieron 2 personas entre toda una multitud, porque déjeme explicarte, es feo hablar de uno, pero yo soy una persona, siempre he sido una persona, y Dios quiere que siempre lo sea, que me codeo con todo tipo de personas. Yo soy una persona de pueblo, soy una persona sencilla, natural, social, y la gente, soy bien llevado, como se dice en la Cuba. Solo 2 personas militantes, castristas, me increparon, gritaron, no, tú no puedes decir eso. Y recuerdo que yo le dije, no, puedo decir eso y más. Entonces ahí fue cuando comencé a dar aquella arenga, que ahora no recuerdo las palabras. Me acuerdo, había un grupo de personas allí jóvenes que le dijeron, mira, nosotros no sabemos lo que está hablando él ni nada, pero no recuerdo las palabras textuales. No se vayan a hacer los locos porque los vamos a acabar aquí. Las personas, la gente del pueblo defendiéndome. Yo bajé de aquel lugar, no pasó más nada, aparentemente. Salí. Recuerdo que salí con 2 amigos y cuando regreso al lugar se me acercan 2 personas vestidas de civil. Buena, sí, buena, ¿cómo está? Oye, usted, su carnet de identidad, ¿para qué? No sé, ¿quiénes son ustedes? Identifíquense, no somos oficiales de la CI, que le decían, seguridad Estado. No, mire, a ver mi carnet de identidad, me acuerdo que eran unos libritos en aquella época. Entonces, como el carnet de identidad, me dice, tiene que acompañarnos. ¿Pero por qué? No, tiene que acompañar a la unidad. Yo ofrecí resistencia y comencé a corear ya más alto lo que había coreado. ¿No? Yo no recuerdo tantas cosas que pasaron. Yo no recuerdo cuántos golpes me dieron. Yo no recuerdo cuántos tirones al suelo me dieron. Yo no recuerdo qué cantidad de metros arrastraron mi cuerpo. Yo lo que sí recuerdo, que al cabo del rato estaba yo con mi camisa tinta en sangre, camisa blanca, amarrado, no esposado, amarrado al Sidecal y conducido a la unidad de la policía de Placeta allí. Allí llegué, yo no sabía lo que era un preso plantado, yo no sabía lo que eran los calzoncillos blancos, como después lo supe. Yo lo que sé es que el día siguiente, era un jueves, el día siguiente me quité toda aquella ropa, ripié toda aquella ropa en mi cuerpo, parece que mi inconsciente sabía la gravedad, entre comillas, de lo que había hecho. Pasó el otro día y el sábado, en horas tempranas de la mañana, me llaman a la carpeta de la unidad y me dicen, bueno, Jorge Luis, sí, mira, firme aquí para devolverle las pertenencias, porque en Cuba te pasan por la carpeta, mira, el cinto, todas estas cosas así. Y yo pienso, me van a liberar, y pienso que me van a liberar, y me dicen, no, pero ahora tienes que ir con los compañeros, cuando los compañeros son que decían el G2 aquí. Pues esos famosos compañeros no hicieron otra cosa que volverme a esposar y conducirme a la unidad de la policía, de la seguridad en Camaguaní. Hay un episodio que yo siempre quiero contar en este sentido. Me montan en la patrulla aquella, me acuerdo que mi madre, y eso no se me olvida porque mi madre la veo de lejos así. La última vez que la vi, bueno, en libertad. Me asustaba, imagínense ustedes. Me montan en una patrulla del G2. En Cuba te montan en una patrulla de la policía y la gente no... Pero el G2 en el año 90, ir montada en una patrulla del G2. Y mi madre asustada me saluda. Y yo me monto en la patrulla aquella, me montan esposado. Yo sí iba nervioso, claro, no voy a negar que no, claro. Y vi en una patrulla de G2, repito. Y
llevaba unos cigarros, yo me fumaba un cigarrito suave cada rato, la costumbre de la juventud. Tenía 25 años, 5 meses y 15 días de edad tenía yo. Y yo me acuerdo que le dije al oficial, ¿puedo fumarme un cigarrito? Dice el oficial, sí, depende. Digo, ¿depende de qué? Depende de tu colaboración, ¿de qué usted me quiere decir? Me dice, no, mira, Antonio, tranquilo. Lo que te queremos decir es que tú aclares las cosas. Le dije, ¿pero aclarar qué? Lo que ustedes vieron, lo que te enteraron, lo que yo grité, allí en la plaza, ¿quiere que se lo grite aquí? No, te alegramos, nos alegramos de tu sinceridad. No, sinceridad no. O sea, yo no imaginaba que era un preso político, ni todavía nada de esas cosas. Me dan el cigarro y fumo un cigarro suave. Y de ahí me conduce a las celdas de la carretera de Camajuaní, allá en Santa Clara. De ahí soy instruido. Expediente número 6, causa número 4, el año 1990, por los delitos de propaganda enemiga oral. Y allí, a partir de esos momentos, comenzó el periplo más duro, más difícil, pero más productivo, más inolvidable y para mí más importante de mi vida. Haber dado ese paso, haber abrazado esa causa justa, haberme atrevido a hablar con mis palabras, a hablar con mis puntos de vista y romper con esa doble moral con la que hay que vivir en Cuba. Claro, te voy a confesar algo. Lejos estaba de imaginar que iba a ser víctima, que iba a ser testigo de tanta crueldad, de tanta hazaña, de cosas que yo había visto en películas. Eso de echarle los perros a una persona. Yo sí sabía que en todas partes del mundo hay personas que a costa de su puesto, de su corpulencia, de su fuerza, de su impunidad, reprimen, violentan, matan y asesinan. Pero nunca imaginé tanta hazaña y tanto sadismo. Y en mi caso, por ser negro, yo estaba cometiendo 2 graves delitos. Yo, contrarrevolucionario y negro. Yo le rompía a la dictadura el discurso oficialista, porque los negros teníamos que vivir eternamente agradecidos con la mal llamada revolución y aplaudir. Y me le atreví a... Bueno, allí, imagínense, meses después, fui conducido al tribunal, a la sala de delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Villa Clara y juzgado y sancionado en la causa número 4 por los delitos de propaganda enemiga oral. Y ahí comenzó todo un periplo de golpiza, de ensañamiento, de crueldades, de torturas, que se necesitarían no sé qué tiempo para poder explicarla. Yo me considero un testimonio vivo, una prueba viva de lo que significa la tortura, de lo que significa la hazaña. Mi cuerpo tiene las huellas de esas torturas. Mis glúteos, mis muslos, mis brazos, incluso mis ejas, algunas de ellas, y otras partes han conocido la crueldad. Sin ser de la época de la barbarie, conocí el golpe de la bayoneta, del machete. Pero si me preguntaran cuál es la tortura que más me ha ocasionado, yo no diría que estos golpes de bayoneta aquí, machete, yo no diría que haberme lanzado escaleras arriba o haberme golpeado con 11 días sin comer y beber agua. Yo diría que la tortura que más ha golpeado ha sido las torturas mentales y las torturas psíquicas. Como cuando en octubre del año 1992, altos oficiales de la policía política, cumpliendo órdenes de la dirección de la policía política, fueron y asesinaron a mi madre. Sí, la asesinaron, porque llegar al lecho de una mujer
moribunda, enferma, con hambre, y decirle, señora, o entregue a su hijo o le vamos a dar un disparo. Eso es asesinarla. Eso es una tortura. O como cuando intentaron presionarme o me castigaron que por no vestir el uniforme de reo común me negaron el derecho a asistir a eso tan sagrado e importante que es los funerales de mi madre. Y después una hermana que murió también. Cuando me golpeaban, sí, me dolía. Pero cuando yo me dolía más, era cuando golpeaban a los hermanos míos. Porque es duro ver que están golpeando en Bulmaro Víctor Gómez Díaz a un Jesús Chamber Ramírez. Y tú no puedes hacer nada. ¿Hubo un momento de debilidad? Sí, sí lo hubieron. Hubieron momentos que me sentí débil. Como dice mi hermanito Ángel de Fana, que a veces dudaba así, sí, yo también, claro. ¿Pero qué me sostenía? ¿La bravuconería? No. ¿El envalentonamiento? No. Miraba atrás y pensaba en el ejemplo de hombres como Roberto Martín Pérez, como Mario Chávez de Alma, como Maqueca, como mi hermano Roberto Perdomo, como Angelito de Fana, como Ernesto Díaz Rodríguez, como Pedro Luis Boitel, que tuvieron que enfrentar periodos mucho más difíciles que los míos y resistieron. Y yo decía, coño, está dura la cosa, ¿eh? Pero si esos hombres aguantaron, yo tengo que aguantar también. Yo tengo que ser digno de mí. Y yo no puedo traicionar. Hay algo importante que yo siempre he dicho. La dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad no la busquen en el libro, no busquen en los libros, la dignidad no se busca en conceptos filosóficos ni en libritos, no. ¿Tú sabes lo que es la dignidad? El respeto a uno mismo. Y cuando yo le decía a mi hermana Berta Antunes, que para mí fue mi ejemplo, mi guía, mi sostén, yo una vez le dije a mi hermana, oye, tú sabes que estoy preocupado, no voy a hacer que te pase algo. A mí no. Jorge, las causas no se abrazan a medias, las causas se abrazan completas. Y yo, cuando me metí en esto, sabía el riesgo. Yo tenía un pie en la cárcel, un pie en la calle y un pie en la cárcel. Hubieron momentos difíciles, terribles, pero me satisfacían. Había momentos, por ejemplo, cuando estábamos en el régimen de mayor seguridad de Camagüey. A veces yo digo, quien no pasó por Camagüey, no quiero ser un poquito, ¿no? Y le dice, ¿por qué Camagüey le dicen la llave perdida? ¿Y por qué le decían completo Camagüey? Porque Camagüey tiene sus peculiaridades. Esa llanura gramontina tiene sus peculiaridades. Tuve el honor, no quiero envalentonarme, la dicha de ser enviado al lugar donde estaba lo mejorcito de cada madre. Ahí se le decía, reparto Albaiza, carretera nuevita. Ahí estaban los mejorcitos de cada madre, los delincuentes más asesinos, los pederastas más peligrosos, los fugativos más incontrolables, los guardias más abusadores y corpulentos, pero también los presos políticos más contestatarios. Allí pude conocer a hombres, un Armando Sosa Fortuny, un Humberto Eladio Real Suárez, un Jesús Chamber Ramírez, un Julio Morales González, un Luis Alberto Pita Santo, un Miguel Díaz Bauza. Tuve ese honor, tuve esa oportunidad. He sido testigo de horrores. He sido testigo de vivencias que contárselas fueran espeluznantes para uno y increíbles para otro. He visto a hombres saltarse los ojos con aguja. He visto a hombres lanzarse al vacío por no soportar el rigor. He visto hombres clavarse clavos en la cabeza. Y yo recuerdo en el año cuando estaba en Nieves Morejón, en el año, no sé ahora, 90 y tanto, yo estaba, me acuerdo, en una silla de ruedas
porque estaba en una huelga de hambre, estaba yo casi muriéndome. Y le dije a mi hermana Berta, no, stop. Vamos, te voy a enseñar un caso mucho más difícil que el mío. Y le dije, tú ves este hombre, Camacho se llamaba, algo así. Ese hombre se enterraba clavos en la cabeza. Fíjense, imagínense ustedes el nivel de desesperación de un hombre que se ponga un clavo y con un zapato se lo clave. Hombres que se cortaban los tendones, que se metían los testículos en la boca, que se inyectaban el VIH. Pero lo más importante, no se inyectaban el VIH ni se cortaban los testículos para que lo soltaran. No, lo hacían para hacer su estancia en la cárcel menos dolorosa, para alimentarse mejor, para coger más visitas, para recibir menos represión. Eso. Mire, no hay dramaturgo, con el respeto de todos, sobre todo de mi hermano Lilo Vilaplana, no hay cineasta, no hay dramaturgo, no hay escritor, no hay pintor, no hay pensador o analista que pueda narrar en su verdadera crudeza el dolor del presidio. Tú puedes contar cuando me tuvieron, no sé cuántos días amarrado con aquella Shakira, o cuando la Rosa me pateó con 11 días sin beber agua y sin comer. Pero lo que no se puede narrar es el dolor, la rabia y la impotencia. Cuando un criminal te dice, no, tu hermana murió, no, tu papá, tu madre murió, no importa, si no te vistes. La tortura, la satisfacción que sienten ellos. O cuando, por ejemplo, cuando el psiquiatra de Nieves Morejón, un hombre que se había autoagredido, le dijo, no te cortes aquí, córtate aquí la vena aorta. Esas son cosas inarrables. Y por eso yo creo que yo me siento vencedor. Me siento vencedor, ¿sabes por qué? Porque no salí con odio, porque no salí vengativo, porque no pudieron convertirme en la maquinaria que son ellos. Claro, yo sí quiero justicia. Yo sí no quiero que los represores de hoy sean los reformadores de mañana. Pero no lograron ganarme. No lograron ganarme. Y si algún día me preguntaran, que no es el tema, cuál ha sido mi mayor logro, primero, porque, como preguntó la prensa cuando salí, me dijo, bueno, Jorge Luis, sí, todo bien. ¿Y qué ganó usted con sus casi 20 años preso? Bueno, no sé en qué términos. Quizás no haya logrado, porque fue la libertad de mi patria. Pero logré ser consecuente con mis principios, ser consecuente con mis ideas, romper con el discurso oficialista y plegarme a mi voluntad y a mis principios, no a los de ningún régimen. Si hoy tengo que arrepentirme, siempre lo he dicho, es de no haber dado este paso antes, de no haber abrazado esta causa antes. Hoy me encuentro en el exilio, nunca quise salir. Dios y quienes me conocen saben cuánto dolor para mí significó abandonar mi patria, abandonar mi país. Y yo creo que si algo le dolió al régimen, el régimen pensó que, bueno, después de 17 años y 38 días, este hombre lo más posible es que se vaya. Y no, decidí permanecer allí en Cuba luchando. Circunstancias que en las que no voy a justificar aquí me conllevaron, pero aquí estoy. Y el exilio, para mí, no es una etapa definitiva. El exilio para mí no es acomodamiento. El exilio para mí es algo transitorio, algo temporal. Por eso mi lucha, mis pronunciamientos, mi enfoque está en Cuba, en lo que ocurre en Cuba. Y creo que por mucho que se haga de aquí o de allá, de cualquier lado, que no sea Cuba, es poco o es insignificante en comparación. Los protagonistas del cambio están allí dentro de Cuba. No soy un antiamericano, pero no estoy de acuerdo
con políticas que vayan en detrimento del patriotismo. Jorge Luis García Pérez Antúnez no está de acuerdo con políticas de anexión, de que Cuba forme parte a ser de ninguna nación. Nosotros tenemos una historia, nosotros tenemos una idiosincrasia, nosotros tenemos una cultura, tenemos un orgullo de cubano. Y yo quiero, cuando no esté, o cuando pasen los años, yo caminar por cualquier parte del mundo y decir, pudimos lograr la libertad con nuestro esfuerzo. Y cuando digo esta frase de que el único suelo firme es el suelo en que se nace, es por eso. Y cuando pienso en Cuba, ¿en qué pienso? Para mí Cuba no es una idea etérea, para mí Cuba no es una bandera, para mí Cuba no es un himno, para mí Cuba no es un... no, para mí Cuba es algo más sencillo que eso. Para mí Cuba son mis calles. Para mí Cuba son mis vecinos. Para mí Cuba es la mata de mango que dejé en el patio. Para mí Cuba fueron mis maestros, mis profesores, los muchachos que los salíamos a robar mango, a comer caña, los otros días conversando con Willy Leiva, el actor, me recordó, oye, ¿te acuerdas cuando íbamos y sacábamos las cañas? Esa es mi Cuba, mi gente. Regresar a lo mío, porque yo soy un exiliado. Yo soy un exiliado. Y el día más feliz de mi vida va a ser ese día, el día que podamos regresar a la Cuba libre y democrática. Mientras haya una tiranía, mientras hayan presos políticos, mientras se mancille la libertad de mi pueblo, no tengo nada que hacer allí. No critico a quienes los hagan. Yo tengo la dicha de tener lo que más quiero en el mundo aquí, que es mi hija. Y por eso la educo en esos valores, por eso la educo en esos principios. Sí, naciste aquí, es cierto, pero tu ascendencia es cubana. Y estás aquí porque tu padre fue violentado, fue macheteado, fue encarcelado, porque tu madre fue reprimida, porque a tu padre le pusieron dos opciones. O no te atiende a ti porque te negaron el derecho a hacerte ciudadana cubana. Tu padre hizo lo contrario a lo que se debe hacer. De tacto, sacan a los hijos de la presión. Yo al revés la llevé a ella para allá. Entonces, yo me siento, si volvieran a hacer, haría lo mismo. Trataría de hacerlo lo mejor que pueda. Yo quiero contar una anécdota. En el año 1998 nos encontrábamos en la prisión de Guantánamo. Estábamos esperando la visita del Papa Juan Pablo II y allí nos encontrábamos un grupo de presos políticos, Néstor Rodríguez Lobaina, José Antonio Fernández Inscribe, un grupo de presos políticos, algunos fueron excarcelados, después Alberto Aguilera Guevara, y nosotros preparamos la huelga de hambre la visita del Papa para llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Por razones de filtración y chivatería, aquello se diluyó. Nos llevaron para los laboratorios de la seguridad Estado allá. Y a mí nunca se me va a poder olvidar, y habían hecho un cambio de director de la prisión. Casamayor de apellido, un negro alto y grande. Y cuando yo entro, claro, un comediante me dice, pero tú eres Antúnez, negro. Coño, si yo pensé que tú eras un blanquito rubio, le dije, no. ¿Y por qué? Oye, si yo pensé que tú eras un blanquito, pero ¿cómo tú un negro vas a hacer contra los revolucionarios? Si los negros tenemos que besar y aplaudir el camino, le dije, no, eso lo hará usted, donde pase bien, eso lo hará usted, que es un negro que tiene mentalidad sumisa. ¿O es que los negros no tenemos derecho a defender la libertad? Y esa es la mentalidad que nos quieren inculcar, la victimización. Hoy, más que nunca, tengo fe en que el cambio, la democracia, regresará a mi país. Tengo una absoluta convicción de que el esfuerzo
que hemos llevado a cabo ha valido la pena. No voy a traicionar la memoria de Osvaldo Payá, no voy a traicionar la memoria de Harold, no voy a traicionar a Julio Tantesier, a Ernesto Díaz Madruga, no voy a traicionar la memoria de Roberto Martín Pérez. Lo que quiere decir con eso es que no vamos a aceptar ningún cambio fraude. Venga de donde venga, venga de Bruselas, venga de Washington, venga del mismísimo Vaticano. Cuba tiene que ser libre o no es.